Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Es simplemente un mecanismo. Eso es la Fundación Democracia Viva. Un aparato, un dispositivo, un artilugio, un mero engranaje dentro de la corruptela, una forma torpe de hacerse de dineros públicos, una especie de gato de campo para eso de agarrar lo que está al paso, al alcance de la mano. Son todos militantes de Revolución Democrática. Entonces, si son todos militantes de Revolución Democrática, me voy a la página web de Revolución Democrática, en donde ahí dicen qué son ellos mismos. Esa es la página con la que pretenden persuadir a las personas para que entren a sus filas. Y leo, una organización política moderna para avanzar en la concreción de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Por ende, entendemos, dicen, la transparencia como una vía para mejorar la calidad de la política. Suena chiste. Eso es lo que está en la página web de Revolución Democrática. Hace algunos meses, Giorgio Jackson dijo: nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político como la centroizquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza. Y fijó como un sello indeleble, Giorgio, eso de la superioridad moral, no solo frente a algunos, sino frente a toda una generación que los antecedió. Brutal. Es verdad. Para cualquier observador más o menos atento, veía que algo en todo caso no estaba marchando en Revolución Democrática. Había escasa participación en las elecciones internas, había cierto camino incipiente hacia la marchitez. Posiblemente lo más fuerte ocurrió cuando Giorgio Jackson, con cara y voz de buen samaritano, de hombre bueno, dijo que los diputados de Revolución Democrática donaban la mitad de su sueldo a fundaciones. Imagínense lo que es eso, dar la mitad de lo que ganaban a instituciones sin fines de lucro. Cuando escucharon a Giorgio, varios corazones se encogieron ante tamaño acto de generosidad.
dar la mitad del sueldo. Eso solo lo hace un señor camino a la santidad. Jackson, lo sabemos, no es un santo, incluso podría ser todo lo contrario. Renato Garín lo desenmascaró. Esta es la palabra justa, lo desenmascaró. Y contó que la donación era una fundación, se creó una fundación que se llama Rumbo Colectivo, simplemente para financiar futuras campañas. O sea, no era una donación a un tercero, sino que a ellos mismos, una plata que pasa de un bolsillo al otro bolsillo del mismo dueño. Era plata para invertir en política, plata que se juntaba en beneficio para ellos. Estos señores, estas señoras de Revolución Democrática, conocen las fundaciones hace rato. Ahí está, Rumbo Colectivo. Se ha dicho que nos gobierna una generación joven, imberbe. La verdad, primero que ya no son tan jóvenes. Lo segundo es que no son tan incipientes de la política, llevan muchos años en política. De hecho, en su vida no han hecho otra cosa que política. No han hecho otra cosa que están en el juego del poder. Y en eso tienen muchísima experiencia y son avesados. Me permito entonces hacer un ruego, que la torpeza no se confunda con inexperiencia. Lo notable del caso es entonces la torpeza, lo burdo, la ordinariez de esta Fundación Democracia Viva de Revolución Democrática. Carlos Contreras, ex tesorero de Revolución Democrática, o sea, de la cúpula, es el hombre de confianza de Catalina Pérez. Esta es diputada por Antofagasta y nombran a Carlos Contreras seremi de Vivienda de Antofagasta, obviamente con el beneplácito de la diputada Catalina Pérez. La pareja de Catalina se llama Daniel Andrade, expresidente de la FECH, y dirige la Fundación Democracia Viva. Y su mano derecha, Contreras, lo elige a dedo a la pareja y le pasa 416 millones de pesos. Todo es tremendamente burdo. Son todos militantes de Revolución Democrática. La pareja, el novio de Catalina, ha sido además asesor del Ministerio de Obras Públicas y asesor de Defensa. Es un hombre, usted lo ve, plurifuncional, que además sabe hacer campamentos. El Ministerio de Defensa lo beca para que estudie temas de defensa en la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. O sea, el asesor que contratan lo mandan a estudiar las materias por las que asesora. Es un asunto, ¿sabe qué? Que linda con la obscenidad. Y en esta condición de asesor se va a China, invitado por los chinos. Acaba de volver. O sea, este hombre las hacía todas. Como anécdota, la presidenta regional de Revolución Democrática en Antofagasta se llama Paula Orellana. Ella es además consejera regional, o sea, core. Era la pareja de Carlos Contreras, el seremi, cuando se firmaron los convenios. O sea, ella también sabía de seguro todo esto que ha pasado. Hasta el momento no se la ha investigado. Se llama Paula Orellana. Democracia Viva se constituye un mes después de asumido Gabriel Boric en la Municipalidad de Ñuñoa. Quien dirige la Municipalidad de Ñuñoa, Emilia Ríos. Adivina usted qué partido pertenece. Esto es como el cuento que le hacían a los niños. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Exacto, pertenece a RD. Y se constituye en un inmueble de esa comuna que es de Cecilia Millán. Adivine usted a quién pertenece Cecilia Millán, ¿a qué partido? Le apuntó a RD. Adivine de quién es cercana. Le apuntó a Catalina Pérez. Y ella también es asesora, porque todos son asesores acá. Ella asesoró al Ministerio de Educación. Por todas estas asesorías cobran millones de pesos. Sí, vivimos también en un mundo de asesores, asesores de cualquier cosa. Todo esto con fondos públicos. Forma parte del atontamiento el que las autoridades hayan creído que todo esto iba a pasar desapercibido, que crearía un ruidito chico, no iba a ser escuchado, que sería algo regional por allá. Por eso el ministro Carlos Montes, con una liviandad notable, calificó todo esto que le contamos, de un simple error. Incluso habló de que era un pequeño descriterio y que daba la impresión de un conflicto de interés. Parece que hay un conflicto de interés. Y para el senador Juan Ignacio Latorre, el único senador que tiene Revolución Democrática,
era solo una falta de prudencia. Eso es lo que dijo. La incapacidad de ponderar lo que ocurría, la ausencia de tino, la carencia, por último, de olfato político, los dejó desnudos. Catalina Pérez dijo que el asunto era de dos hombres adultos que deben hacerse responsables. O sea, aludir a que se ve afectada por su condición de mujer. Esa línea de defensa, que solo hace daño a las mujeres porque banaliza cualquier pretensión de igualdad, es intolerable. Como la que hace Marco Antonio Ávila, que atribuye las críticas a su gestión, me refiero al ministro de Educación, a su condición o a su opción sexual. La ramplonería a piacere. La verdad es que la hoy famosa fundación, me refiero a Democracia Viva, es un organismo político y yo no sé por qué diablos el Ministerio de la Vivienda reparte plata a organizaciones que hacen activismo político. Miren, antes de que se constituyera, una prueba de que los nasituros también tienen vida, hizo campaña en favor de la convención de Elisa Loncón, o sea, de la convención constitucional fracasada. Hizo campaña a favor. Después, con el rostro de Rojas Vade, llamó a no farandulizar la convención, estoy hablando en serio, eso lo hizo. Se constituyó con el ya mentado Andrade, el pololo de Catalina, de la diputada, y con dos personas, una es Catalina Guzmán y otra es Doris Pinto. Esas fueron las personas que constituyeron Democracia Viva. Sí, claro. ¿De quién son militantes? Ya lo sabe. De RD, Revolución Democrática. Se celebra el primer contrato el 3 de octubre del año pasado entre la Seremi de Antofagasta y esta fundación. O mejor dicho, entre el brazo derecho de Catalina Pérez con el pololo de Catalina. Ese es el vínculo. Y todo es rápido. Antes de fin de mes, el 27 de octubre, viene el segundo guadañazo, o sea, el segundo contrato. Y casi un mes después viene otro sablazo. Y así se juntan los 426 millones de pesos en muy poco tiempo. Hay un asunto interesante. Entre paréntesis, un detalle. Hasta el 30 de septiembre de 2021, Andrade, el pololo, solo podía mover sumas de dinero por menos de 2,3 millones de pesos, porque si era por más de 2,3 millones necesitaba la firma de otro director. Resulta que ese día, 30 de septiembre del 2021, modificó las escrituras, de manera que él pudiera hacer todos los movimientos de plata que quisiera sin contar con otra firma. O sea, Andrade, el pololo, se había transformado en amo y señor. Hay un hecho más. Personas contratadas por Democracia Viva trabajaban además en la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda de Antofagasta. O sea, personas contratadas por una fundación tenían oficina, escritorio, correo electrónico institucional del Ministerio de la Vivienda. Aquí todo es confuso. Algunos dicen que tenían doble sueldo. El ministerio dice que solo recibían pagos de la fundación, pero que ocupaban espacios y correo electrónico de la Seremía. Naturalmente que así Democracia Viva tenía acceso a información privilegiada. Yo diría que hay que pertenecer a la categoría de los truanes para hacer cosas de este tipo. Porque en conflictos de interés, Revolución Democrática ha dejado chico a varios. Además, en forma descarada, yo diría, de verdad, en forma procas. Yo no había visto algo similar. Es como si la radio, un canal de televisión, contratara a una persona y esta persona tuviera correo institucional, oficina, escritorio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sería algo impensable, loco, imposible. No es imposible para Democracia Viva y para Revolución Democrática. Pero hay más, hay otras fundaciones. Hay una fundación que se llama Procultura. Y dice esta fundación que la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta la llamó a participar y que una vez que obtuvieron los contratos, habrían recibido de la Seremi recomendaciones de contratar a personal de la Seremía. O sea, que ellos recibirían doble pago porque así lo habrían preferido en la Secretaría Regional Ministerial. O sea, si esto es así, esto es una especie de orgía administrativa. A propósito de Catalina Guzmán,
fundadora de Democracia Viva. Ella, Catalina Guzmán, cedió gentilmente su voz a Borismanía, la plataforma que surgió después de la victoria electoral de Gabriel Boric. Y Catalina Guzmán no solamente se dedica a las fundaciones, ella es actriz y le gusta cantar. Entonces cantaba así: quisiera tener muchos hijos con él, solo con Jaime Baza le sería infiel, decía feliz, lúdica, diciendo que quería casarse con Boric, tener hijos con Boric, pero con Baza ahí sí que podría ser infiel. Todo era chaya, ¿me entiende usted? Mientras tanto estaba en la fundación, claro. Pero pongámonos serios. Hay una sospecha que se hacían varios contratos y no uno solo para que no se superaran los montos de dinero a partir de los cuales tenía que tomar razón la Contraloría, o sea, tenía que fiscalizar la Contraloría. Y ahí ya hay una especie de, esto tendrá que ser investigado, pero de mente delictual. Les decía que siempre la Fundación fue política. Leo lo que dice Democracia Viva en su web. Somos una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, cultural y académica. Ellos trabajaron promoviendo, haciendo campaña por el texto constitucional que fue rechazado en el 4 de septiembre del año pasado. Promovieron el apruebo en el plebiscito de salida. O sea, esta es una fundación que es una organización política de tomo y lomo, un brazo operativo de Revolución Democrática financiado por todos nosotros. Porque habrá que reconocerlo que estos muchachos aprendieron rápido. En 3 semanas más debían celebrarse elecciones en Revolución Democrática. Ahora la dirige el cuestionado y único senador de ese partido, Juan Ignacio Latorre, que fue elegido con poco más del 4% de los votos. O sea, es un senador fruto de las anomalías de nuestro sistema electoral. Pero ahora está con el ala herida. La anterior presidenta era Catalina Pérez, la diputada tan cuestionada. La emergencia ha llevado a postergar las elecciones hasta que algún oráculo los ilumine. Evidentemente que acá hay un problema interno en Revolución Democrática gigantesco. Pero a estas alturas es conveniente decir que, como tantos partidos, Revolución Democrática es un partido que tiene sectores, grupos o lotes. Está Catalina Pérez, Giorgio Jackson, Juan Ignacio Latorre, Daniela Dresner, la delegada presidencial del Biobío, Jorge Brito, Macarena Ripamonti, Carlos Contreras, Daniel Andrade, todos últimos recién expulsados, los que estaban metidos en Democracia Viva. Y por el otro lado están Tomás Bodanovich, Emilia Ríos, Miguel Crispi. Esta es la razón por la que Bodanovich y Ríos, alcaldes, fueron los primeros en criticar a Catalina Pérez. Son de otro lote. Ahora Catalina Pérez está sola. No responde al teléfono, no responde al WhatsApp. La dejaron caer, porque en estos instantes en Revolución Democrática es sálvese quien pueda. Hay que salvar lo más posible y hay que sacrificar si es necesario, como lo hicieron con la subsecretaria Tatiana Rojas, que dijo que le había contado todo a Montes y era que no era así, sino que le había contado su entorno. Pero la guillotina está empezando a funcionar para que el asunto no escale. En todo caso, hay que decir que Tatiana Rojas era un eslabón débil, que llegó allí casi por carambola, por este asunto de la paridad de género. No pertenece a la élite de Revolución Democrática, porque pese al discurso, lo vamos a contar más adelante, también ahí hay élite. Daniel Andrade tiene ahora no uno, sino 4 abogados. 4. Pidió al Ministerio de la Vivienda terminar en forma anticipada los contratos y sería bueno que devuelva la plata en relación a lo comprometido y no realizado. Ahora, hay una razón jurídica para deshacer los contratos y devolver la plata, que es eliminar el perjuicio, porque en algunos casos es fundamental para que haya delito que haya perjuicio. Si devuelve la plata no hay perjuicio, por lo tanto no hay delito. Y en otros casos es una atenuante importante. O sea, este partido se está jugando en el ámbito político, pero también en el ámbito de las responsabilidades penales. El asunto es que en Antofagasta el gobierno no solamente entregó plata a esta Fundación Democracia Viva, ha entregado más de 3.000 millones a fundaciones y todas han sido pro Boric. Y la mayoría hizo actividades en la campaña de la apruebo. Y esto es escandaloso, porque son elegidas a dedo por razones políticas, porque si no la coincidencia sería demasiado grande.
La Asociación Campamento de Ideas, que según registros ha recibido 9 asignaciones directas, recibió 797.593.000 pesos. 797 millones de pesos. La Fundación Procultura, ahí trabajó Irina Caramanos, recibió 500 millones de pesos, trabajó un año Irina Caramanos ahí. La Fundación Urbanismo Social, 577 millones de pesos. La Fundación Cultural Tom Arte, 400 millones. Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, 430 millones. Estos últimos jugados totalmente en favor del apruebo. Mientras tanto, surgen denuncias. Hay hartas fundaciones con nombres marqueteros, sugerentes, fundaciones con nombres insinuantes. Comprometidos se llama una. Comprometidos. ¿Cuál es el objeto de Comprometidos? El objeto es actividades en producción de películas y actividades de clínicas veterinarias. Usted comprenderá qué tiene que ver la producción de películas con las actividades de clínicas veterinarias. Nadie sabe, pero ya, ahí está. Pero resulta que el Ministerio de la Vivienda los contrató para un plan de piloto de gobernanza de habitabilidad primaria de distribución de agua potable en campamentos de Paipote y Villa El Cerro 2 de la comuna de Copiapó. Y ahí nos perdimos entero. No era el cine y no eran los animales y ahora empezamos con los campamentos. Nada que ver, no hay cine ni animales acá. Y les pasaron 128 millones de pesos. Entonces, después que le habían pasado la plata, cambiaron su objeto social, lo ampliaron para algo tan vago como asistencia social. ¿Qué es eso? No se sabe, vago. Y otros como fundaciones y corporaciones, o sea, el todo y la nada. No solo eso, además de los 128 millones de pesos, les pagaron 33.840.000 pesos para consultas regionales de mascotas. Eso, consultas regionales de mascotas. Y le pagaron 83 millones de pesos por el control poblacional canino y felino. La fundación de nuevo es dirigida por un político que estuvo en el PRO, Sebastián Duarte. Este señor fue candidato a diputado, es un político. 2 personas más de la fundación son Sandra Alegría, beneficiaria de subsidios del Ministerio de la Vivienda, y Maciel Hidalgo, beneficiaria de subsidios de arriendo del mismo ministerio. O sea, servicios completos, completísimos, digamos. Prepárese para otro nombre llamativo: urbanismo social. El senador Fidel Espinosa, socialista, se lanzó contra esa fundación. Es una fundación ligada de nuevo a, sí, ya lo adivinó, Revolución Democrática. Dijo: yo creo que una fundación como Urbanismo Social es imposible que obtenga 804 millones de pesos, que está lleno de militantes de la Revolución Democrática en todo Chile. 804 millones de pesos en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva, dijo el senador. 84 millones del FOSIS, 200 millones del gobierno regional solo en esa región, más 534 millones de pesos en convenios en la región del Biobío, donde están todos los amigos desde la delegada presidencial para abajo, delegada nombrada por Gabriel Boric. Van a tener que dar respuesta, dijo Fidel Espinosa. Y agregó: ¿a quién están protegiendo? El Ceremi fue parte de esta misma fundación, fue parte de la directiva, y llega la Ceremía y empieza a traspasar recursos a la misma fundación en que trabajaba. Esto es en el Maule. En mi región, Urbanismo Social recibió 980 millones en un año. Urbanismo Social, brazo político también de Revolución Democrática. Y nos vamos a la región de los Lagos, que es presidida por el gobernador Patricio Vallespín. Ahí sí que han sido generosos. Unos 3.000 millones de pesos se han ido a las fundaciones. Un 46% de esos 3.000 han ido a 3. A la Fundación Chinquihue, que es presidida por el mismo Vallespín, le pasaron 1.628 millones. Es presidida por Vallespín por estatutos. La Fundación Participa, ahí participa un ex candidato a concejal por el PPD y a diputado del PRO, Daniel Ibáñez, 1.200 millones de pesos para un programa de saneamiento de títulos de dominio. El canal Mega dijo que la experiencia de la organización se centraba en participación política, nada que ver con los títulos de dominio. Y está la corporación Kimun, 1.200 millones de pesos en diciembre del año pasado para regular la tenencia de propiedad de los agricultores. Y allí presta servicios el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao. Sí, no, puede ser una simple coincidencia. El Ministerio Público está investigando todo esto.
La gobernación de Patricio Vallespín, reitero, es un ex demócrata cristiano, entregó a la Fundación Centro Universitario para la Innovación la suma de 2.915 millones de pesos. En su directorio figura el expresidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Héctor Gárate. 750 millones fueron a recuperación económica para el empoderamiento y fortalecimiento de los emprendimientos de las mujeres de la pesca de la región de los lagos. 1.693 millones de pesos fueron a programas de recuperación económica de los emprendimientos asociados al sector belleza de la región de los lagos, etcétera, etcétera. No quiero aburrirlos, hay una cantidad de traspasos millonarios a fundaciones. Volvamos a Democracia Viva, porque hay otro problema. Como organización política, más que otra cosa, fue recaudadora de fondos económicos para la campaña de la Apruebo. El ex coordinador de la campaña Aprueba por Chile, Felipe Heuser, es del partido, yo creo que lo adivinó, Revolución Democrática, se comunicó con el servicio electoral para explicar cómo se asignaron las donaciones a Democracia Viva en medio de la campaña de la Apruebo. Fueron 31.540.000 pesos, en realidad fueron 50. El asunto es que los que aportaron nunca supieron que lo hacían a Democracia Viva. O sea, demasiada opacidad en este asunto. Digo 31 millones porque después se completaron otros 20 para completar los 50 y tantos en forma atrasada. Mientras tanto, el contralor Jorge Bermúdez, como lo adelantamos en Radio Bio Bio, decidió dar una instrucción, no tomar razón, o sea, no hacer control de legalidad de ningún contrato con fundaciones. Con ninguna fundación. A primera vista, yo creo que esta instrucción es ilegal, porque es un abandono de deberes. No está en las facultades de un contralor suspender la toma de razón en forma general de determinadas actividades. Pero más allá de eso, parece evidente que el contralor tiene dudas del actuar de la Contraloría, de su Contraloría, porque si no, no hubiera suspendido la toma de razón. ¿Cuántos contratos tomó razón la Contraloría? No se sabe. De traspasos de contratos donde se traspasaban recursos a las fundaciones. ¿Permitió la Contraloría desfalcos? Hasta ahora no sabemos. Yo diría que el Contralor está en una situación difícil. ¿Fiscalizó el Contralor al Ministerio de la Vivienda? Si no lo hizo, está muy mal. Y si lo hizo, ocurre que no descubrió nada. Y también está mal. O sea, el Contralor en este caso no tiene mucha salida. Pero como tantas instituciones, da lo mismo, porque al Contralor nadie lo controla. Revolución Democrática resolvió, en el caso de la Fundación Democracia Viva, presentar una querella. Y esto es raro, porque es una especie de autoquerella, una persecución a sí mismo. Pareciera divertido, pero no lo es, porque ocurre que el querellante tiene acceso a la carpeta investigativa. Y entonces Revolución Democrática sabrá todo lo que ocurre en la investigación, sabrá todas las diligencias que se ordenan, el resultado de estas diligencias en una investigación que los involucra. Yo creo que nuestro sistema procesal penal, y esto está a la vista, usted lo ve, está haciendo agua por todos lados. Yo creo que la querella de Revolución Democrática es una simple pillería. Hablemos un poco de Revolución Democrática. El partido fundado por George Jackson, que es la viga estructural del Frente Amplio. El primer grupo, el original, se llamó a sí mismo Los Jureles, ¿sabe usted? Así partió, con un grupo que se llamaba Los Jureles, chiquitito. ¿Y por qué se llamaban Los Jureles? Porque tenían un pez tatuado. Miguel Crispi tiene 3 años más que Jackson. Nicolás Valenzuela Levy, que fue Serplac en los tiempos de Josefa Errázuriz, cuando era alcaldesa de Providencia, Joana Roa, fueron los primeros que formaron este grupo, se llamaba Los Jureles. Ahí está el inicio, ahí está. Este es el grupo inicial de Revolución Democrática. Ellos compartieron una casa en Valenzuela Castillo, y es una casa donde de joven vivió Salvador Allende, vivían juntos. Estaban llenos de fotos de Allende. Hasta el día de hoy están con fotos de Allende, porque Allende hasta el día de hoy es una obsesión para ellos, casi patológica. Ellos armaron un primer movimiento que se llamaría 4 séptimos, porque querían que la Constitución pudiera ser reformada con 4 séptimos. Pero un día, George Jackson descubrió que en México
había una organización política, un partido, que se llama Revolución Democrática. Entonces copió el nombre. Revolución Democrática es una copia. Y este movimiento llega a la primaria de Providencia para apoyar a Josefa Errázuriz. Jackson mueve al NAU, Nueva Acción Universitaria, y gana la elección. Y empiezan en ese momento los lotes, los grupos. Ahí está Crispy, está Jackson, y arma un grupo que se llama Los Pantalones Largos. ¿Por qué? De nuevo, porque en un momento, en un tiempo, Allende da un discurso en que dice que Chile debe ponerse los pantalones largos. Ahí está la influencia de Allende, se llaman ellos los pantalones largos. Se coloca a la cabeza Miguel Crispy, que hoy día es el jefe del segundo piso de Gabriel Boric. Crispy es hijo de Marcela Serrano, tiene un padre adoptivo que es Tomás Mulián. Y ahí se forma Crispy con Mulián. Y él forma a Giovanna Roa, Gonzalo Muñoz, a Sebastián de Polo, que es el actual embajador en Brasil. Es Miguel Crispy el que negocia con Michelle Bachelet para bajar a Marcelo Díaz para que quede Giorgio Jackson como único candidato a diputado por Santiago y como candidato único de ese sector y por lo tanto candidato seguro porque existía el binominal. O sea, Crispy le entrega una diputación a Jackson. Y cuando Jackson entra al Congreso, los caminos se bifurcan porque Jackson empieza a formar un grupo con su grupo de asesores. Crispy, el de los pantalones largos, comienza a ser detestado. ¿Por qué? Porque tiene muchos recursos económicos, es rico, porque estudió en el Colegio St. George. Y sus adversarios se empiezan a autollamar hasta el día de hoy los territorialistas, los que vienen de abajo. ¿Quién es territorialista? Emilia Ríos, por ejemplo, la alcaldesa de Tomás Bodanovich, los alcaldes, la alcaldesa de Ñuñoa, el alcalde de Maipú. Y entre Crispy y Emilia Ríos y los territorialistas queda Jackson. Y Jackson es una tercera opción, por eso hoy día se llaman los terceristas. Así está más o menos el cuadro al interior de Revolución Democrática. Ahora, todo esto que le digo podría no tener ninguna importancia, porque podría desaparecer. Mire, es sabido que el presidente Gabriel Boric, porque lo ha dicho públicamente, cree que le gustaría que todos los partidos del Frente Amplio, o sea, Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, sean un solo partido. Y muchos dicen que después de lo ocurrido con las fundaciones de Revolución Democrática es casi imposible la fusión, porque Revolución Democrática es como si tuviera tiña, nadie quiere acercarse a ella, a este partido. Pero podría ocurrir que no haya fusión, sino que haya implosión de Revolución Democrática. O sea que el sueño de Boric, el sueño de Fernando Atria y de otros, de un solo partido puede ocurrir ahora si es que Revolución Democrática está o queda herido de muerte. Le decía al comienzo que el partido denota marchitez hace tiempo. Cuando ganó la presidencia Catalina Pérez, votó poco más del 6% de los militantes, una miseria. En la elección para el Consejo Constitucional le fue pésimo. Entonces podría ocurrir simplemente que Revolución Democrática deje de existir o se transforme en una cosa insignificante y por lo tanto se produzca esta unidad, pero simplemente por implosión. Algo más sobre las fundaciones. Yo diría que son en muchos casos organismos que funcionan, hay gente seria y honesta, y en muchos otros casos una expresión de hipocresía. Yo creo que Democracia Viva es una expresión de hipocresía, pero no es el único caso. Los expresidentes de la República tienen fundaciones financiadas por todos nosotros. La idea fue siempre que los presidentes, los expresidentes, tuvieran una jubilación generosa para que vivieran tranquilos y no se transformaran en empleados de alguien, que vivieran con dignidad. La Fundación Futuro de Sebastián Piñera, la Fundación Dialoga de Michelle Bachelet, se transformaron en sedes políticas para el inicio de sus campañas presidenciales. O sea, ellos le torcieron la nariz a la ley y por lo tanto aquí hay hipocresía. La plata no era para eso. Raúl Torrealba, el exalcalde de Vitacura, que según la Fiscalía robó plata por años, ¿cómo lo hacía? Saqueando las fundaciones del municipio. ¿Se da cuenta que esto está girando hace tiempo? Es un asunto que nos está corrompiendo hace tiempo. Es evidente que si se trata, en el caso de Revolución Democrática, de lo que tenemos ahora, de una sola fundación en la que se habrían cometido delitos, la renuncia de la subsecretaria Tatiana Rojas podría
yo diría bastar. Pero si hay más fundaciones involucradas en las platas repartidas por el Ministerio de la Vivienda, o sea, si este es un asunto más sistémico, como parece que es, el ministro Carlos Montes deberá renunciar. Por falta de control, por responsabilidad política. Hay algunos que dicen que a Montes le quedan solo algunos días de vida. El presidente Gabriel Boric ha sido en esta materia absolutamente errático. Es verdad, estamos acostumbrados a que el presidente no sea muy consistente. Un día dice que hay que investigarlos a todos, habrá que asumir responsabilidades, dice, y a las pocas horas defiende a Daniela Dressner, la delegada presidencial del Biobío, y al seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, Rodrigo Hernández. Los dos son, lo adivinó, de Revolución Democrática. Y podría ocurrir que el presidente tenga que tragarse sus palabras y de nuevo pedir disculpas y decir que es pecado de juventud, o sea, la explicación de siempre. Lo cierto es que hay una danza insoportable de millones de pesos entregados a dedo, o sea, a discreción, entre los amigos políticos. Porque con las fundaciones nombradas el vínculo es político, no es un vínculo profesional. Esta es la degeneración de la política, es la incontinencia con los recursos públicos, o sea, con los recursos de todos. Hay una generación que pasó de la universidad a la política, de la universidad al Estado, una generación que ha tenido muchísimos recursos, que nunca ha emprendido, que no tiene ni idea lo que es hacer una declaración de IVA, no tiene ni idea lo que es reunir el dinero para pagar a un empleado, que no tiene ni idea lo que es competir. Viven en medio de millones. Acusan a otros de privilegiados. Ellos son privilegiados, arropados por un discurso en el que la palabra pueblo brota cada rato de sus labios, algo que suena cada día más vacío y hasta espurio. Mientras todo esto ocurría, Camila Vallejo, la vocera, la que debe dar la cara, porque para eso está, aparece poquitito. Se cuida y la cuidan, la reservan. Por eso tienen que hablar Montes y hasta tiene que hablar el presidente Boric. Ella no está actuando como fusible. Es muy estratégica, no se quema, mientras el presidente Boric se achicharra por todo lo que está ocurriendo en pleno invierno. Y nadie le pide cuentas a Camila Vallejo. Además, ella, Camila, está feliz porque logró que el Contralor General de la República tomara razón del decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación. Todos sus miembros serán designados a dedo por el gobierno. Quedó bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Será presidida por la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri. El Contralor Jorge Bermúdez tomó razón del decreto. Y yo le pregunto a Bermúdez, ¿qué facultades tiene la ministra de Ciencias para presidir una comisión sobre desinformación? En derecho público se puede hacer aquello que solo está permitido expresamente por la ley. Yo no veo ninguna norma sobre esto, ninguna. Pero ya sabemos, este es un contralor que permitió todo el intervencionismo de Gabriel Boric en la campaña del apruebo. O sea, es un contralor con estándares extraordinariamente bajos. Esta comisión contra la desinformación ha sido impulsada por Camila Vallejo, que es militante del Partido Comunista. Ocurre que el Partido Comunista tiene un medio de comunicación que se llama El Siglo. Me imagino que el medio del Partido Comunista hace exactamente lo que Camila Vallejo estima que lo que hay que hacer o lo que tienen que hacer los medios. Pues bien, si usted ve El Siglo, casi no trae nada de lo que hemos hablado, del lío de las fundaciones. Por eso, aquí hay demasiada hipocresía. La falsedad de Camila Vallejos es para enmarcarlo en un cuadro, para no olvidarla. Mientras tanto, Mario Marcel sigue predicando la reforma tributaria. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Canadá. No ofrece nada sobre modernización del Estado, mientras se dilapidan una enorme cantidad de recursos, lo que hemos escuchado. Su discurso se parece cada día más al de esos predicadores evangélicos que se instalan en una plaza con un megáfono, plazas desiertas, un megáfono, y empiezan a hablar de las verdades reveladas a la nada, porque no hay nadie. Usted los ha visto seguramente de la distancia. Si un despistado pasa por ahí, sigue caminando como si ese predicador no existiera.
es notable que el ministro no quiera tocar la arquitectura del Estado para hacerlo más eficiente. De hecho, es Mario Marcel el que permitió la contratación de cerca de 90.000 nuevos funcionarios que no se sabe quiénes son y dónde están. También aquí hay mucha hipocresía. Pero en medio de este escenario, ¿qué va a hacer el presidente? El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer esta semana muy malos resultados económicos sectoriales. Las ventas del comercio, la producción industrial, caídas. Se le viene la noche en economía, con datos de desempleo además al alza. Ahora, con el aura de probidad y de niños ineptos pero buenos perdida, ¿qué le queda al presidente? Con un discurso cada día más vacío, con volteretas que ya no son simpáticas ni tolerables, con una ineficiencia generalizada, con reformas que no se van a aprobar y con una incapacidad de domar la delincuencia, ¿qué va a hacer? Le queda mucho tiempo. Y es difícil recordar un gobierno tan tempranamente agotado, tan tempranamente sin aliento, sin esperanza, sin futuro. Porque el golpe de haber inventado un mecanismo, porque eso fue, un mecanismo para robar, es un golpe fatal para el gobierno. Presidente, quo vadis? ¿Dónde vas? ¿Qué camino vas a tomar? ¿De quién te vas a agarrar? ¿Qué alternativas ves? ¿Crees que el país que dejarás estará mejor? ¿Quién te va a arropar? ¿Cuál es su destino? ¿Y el del país? Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.